¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. El filósofo José Pablo Feynman suele decir que de los dioses griegos que uno tiene a disposición, Prometeo es quizás el único dios de izquierda. Y cuando uno lee la historia de Prometeo, quizás se da cuenta de que efectivamente esto es así, porque Prometeo es alguien que inmediatamente se da cuenta de que la gente, los seres humanos, en ese contexto donde hay dioses y hay titanes, son los que más sufren. Y al punto tal llega Prometeo que se cansa de ese ninguneo permanente de los dioses con los seres humanos, que en definitiva se revela ante esa situación. Claro, usted recuerde conmigo que hay infinidad de escenas, infinidad de capítulos que transcurren, por ejemplo, en los poemas homéricos, en la Ilíada, en la Odisea, donde los dioses hacen lo que quieren con la gente, donde los dioses hacen lo que quieren con los seres humanos. ¿Y cómo se revela Prometeo ante todo esto? ¿Cómo de pronto empieza a ver con interés la protección de la gente común, llamémoslo de esta manera? Bueno, cuando toma dimensión de la frivolidad de los dioses, cuando toma dimensión que los propios dioses mueven a la gente como si fueran directamente piezas de un ajedrez o fichas de un dominó. De esa manera empieza a tomarle el pulso a lo que está pasando. ¿Y qué hace entonces? Mire, se escabulle una noche, cuenta la mitología, se escabulle de noche en el palacio de la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, y se acerca lentamente a donde está ella, aprovecha un momento de descuido y le roba el fuego. Le roba un elemento que es central en la evolución del hombre, en la evolución real del hombre, pero también en la evolución mitológica del hombre. Y ese fuego se lo regala directamente a los seres humanos. A la mañana siguiente, cuenta la mitología, cuando se despiertan todos en ese panteón donde hay dioses y hay titanes, Zeus, que es el jefe de todo, que es el dios del Olimpo, se vuelve totalmente furioso contra Prometeo. ¿Por qué? Bueno, primero porque se rebela, pero segundo porque se roba el fuego, un fuego sagrado, un fuego que le servía a los dioses, y se da cuenta que se lo terminó dando a los seres humanos. Es en ese contexto que el propio Zeus le va a imponer a Prometeo un castigo que se hizo célebre a lo largo de los miles de años, y esto es, lo va a encadenar, un Prometeo encadenado a una roca realmente gigantesca, que no le permitía moverse en absoluto. Pero además, y tal como pasa en la mitología griega, los castigos eran realmente severos, porque el propio Zeus va a disponer que una vez por día, Prometeo no solamente esté encadenado, de por vida prácticamente, sino que además llegue un águila gigantesca a picotearle su hígado. ¿Para qué? Para matarlo lentamente. La leyenda cuenta que Prometeo es inmortal y que en todo caso ese hígado se reconstituía una vez que comenzaba el día y así eternamente hasta que fue rescatado por Hércules. Yo quiero decirle esta noche que el gobierno está trabajando en un legado, que el gobierno nos dice incluso la forma en la cual vamos a tener que leer cómo ha concluido, cómo está concluyendo ese ciclo político que ha sido presidido por Mauricio Macri. Pero quiero decirle, y esta es mi hipótesis de esta noche, que al margen de este legado existe otro que es mucho más contundente, que es verdadero, que es el legado que vamos a tener todos los argentinos a partir del 10 de diciembre, y que habla de fuertes restricciones para cualquiera sea el proyecto que se ponga en marcha. Y detrás, ayúdeme, detrás de todo esto que estamos viendo, detrás de las medidas que está tomando el gobierno, detrás de quitarle puntos de IVA a la canasta de alimentos, de tratar de frenar la inflación congelando contratos que de todas maneras están dolarizados, detrás de reperfilar la deuda, si me habilita este término esta noche, detrás de este control a los capitales o este control de cambios, detrás de todo eso sigue vigente, sigue inexorable la política económica del gobierno, los trabajos que vino a hacer el gobierno y que sigue profundizando en una forma realmente implacable. Mire, seguramente usted va a coincidir conmigo que si tenemos que hablar de un legado, ese legado es
que la participación del trabajo en el total de lo que genera la economía ha quedado totalmente marginada, que los precios relativos, los salarios han caído con respecto a los contratos en dólares, a los servicios públicos, a la cotización del dólar incluso, pero además va a coincidir también seguramente en que el Estado se ha replegado, hay un Estado más chiquito, más pequeño, tiene menos presupuesto, se ha ido reduciendo porque la economía está en recesión y el Estado recauda menos ingresos, que además se vulneran por efecto de la inflación. Es un Estado que puede hacer hoy menos cosas de las que hacía a fines del año 2015, pero hay mucho más. Hay mucho más como parte de este ciclo político, porque también habrá que mencionar en todo caso no solamente a la reducción de la economía, a la pérdida en la participación del trabajo. Mire, hay tantas cuestiones para analizar. Ahora, lo que yo quiero plantearle, el Prometeo encadenado finalmente, el Prometeo encadenado es la Argentina encadenada a partir del 10 de diciembre a todo esto que le estoy mencionando, al ciclo económico recesivo, a la inflación, a la pérdida del poder adquisitivo del salario. Todas son cuestiones que no se van a saldar de un día para el otro. Esta es la realidad. Pero además hay un factor que se llama deuda. Y la deuda es no solamente un compromiso de repago futuro, sino además la deuda es al mismo tiempo una limitante enorme. Es ese Prometeo encadenado que cada día tiene que pelear con un águila para no perecer en el intento, que no puede moverse porque precisamente está encadenado. Y estos son los grandes condicionantes que va a dejar este legado de Cambiemos en el poder. La deuda no es solamente deuda, la deuda es un dispositivo, es una forma de resubordinar la Argentina a los dictados del capital financiero internacional. Todo esto es lo que está pasando en la Argentina y lo que quiero decirle esta noche es que detrás del deterioro contundente de una economía y de una política vinculada a lo social, el gobierno sigue haciendo el trabajo que vino a hacer. Bueno, acompáñeme porque ya está con nosotros Leandro Santoro, legislador porteño. Señor, Julián, ¿cómo está? Un gusto. Bueno, a ver, yo hacía un resumen un poquito de una idea que me parece que es importante y la comparto con vos, que es que detrás quizás del control de capitales, de las medidas que ha tomado el gobierno, uno puede, por ejemplo, observar que la fuga de divisas sigue, que la caída de reservas continúa y que al mismo tiempo las medidas que tomó el gobierno de carácter social no están funcionando porque el deterioro de la economía continúa su marcha ascendente, yo diría. Sí, sin duda. A ver, en primer lugar, está claro que las medidas de control de capitales y de control de cambio eran necesarias. Hasta el propio Fondo Monetario Internacional en su artículo 6 las recomienda. Sí. Dice que no le puede prestar un país si eso significa que se fuga las divisas que el fondo presta, y entonces reclama que haya controles. Ahora, en la Argentina, por una cuestión de dogmatismo financiero, se retrasaron hasta el límite. Digamos, se fueron más de 15.000 millones de dólares de las reservas desde las PASO hasta ahora y al mismo tiempo las restricciones parece que son escasas, básicamente porque la gente entendió que hay un problema de confianza en el sistema financiero que retroalimenta un círculo vicioso. Entonces es un problema. Inclusive Walter Graciano había escrito una nota muy interesante en ámbito financiero donde decía que para poner un cepo de esta naturaleza mejor no poner nada, porque desde que pusieron el control de capitales hasta hoy más o menos habrán, ¿cuánto fugaron? 3.900, 3.500 millones de dólares. Por las reservas cayeron la semana pasada por retiro de depósito. Bueno, eso es una vergüenza. Y en términos del impacto social de estas medidas, que es lo más importante porque es lo que le preocupa a la gente, a mí no me sorprende que el gobierno no le encuentre la vuelta. Básicamente porque no entienden cómo funciona la economía real. Entonces, no entienden cómo funciona la economía real y, por otro lado, tampoco han hecho demasiado para tratar de compensar los desequilibrios sociales que se generan como consecuencia de la política de libre mercado. Pues no saben cómo funciona la sociedad, no saben cómo funciona la economía, lo único que les interesa es lo que le dicen los mercados e incluso terminaron llegando al absurdo de que terminaron perjudicando también a los mercados que lo pusieron. Así que de este gobierno espero poco. Hoy se presentó en el Congreso la emergencia alimentaria, un proyecto consensuado entre distintos dirigentes de la oposición política que establece, entre otros puntos, el incremento de un 50% en las partidas presupuestarias. Digo, el gobierno dice que no es necesaria la emergencia alimentaria. ¿Cuál es tu opinión? Dos cosas. En primer lugar, obviamente que es necesario reasignar partidas para contener la situación social. Básicamente porque cuando hablas con cualquier persona que milite en un merendero o en comedores te dice que la demanda se cuadruplicó.
y las raciones de comida que llegan son las mismas que llegaban antes de la crisis. Entonces es indispensable que el gobierno ponga dinero ahí y que reasigne partidas presupuestarias. Pero por otro lado, hay que entender que la emergencia alimentaria es una política focalizada. Y los que tenemos una mirada social de la democracia entendemos que hay que aplicar políticas universales. Yo quiero vivir en un país donde la gente no tenga que ir a los merenderos y a los comedores. Quiero vivir en un país donde la gente a través de su esfuerzo, de su trabajo, pueda ascender socialmente, garantizar la comida en su casa, que la familia se junte alrededor de la mesa. Y eso implica tener una mirada productivista y de protección social. Acá hace falta un Estado social de derecho, un plan de desarrollo y un marco de concertación social que permita a todas las fuerzas sociales de la Argentina, el movimiento obrero, los movimientos sociales, los partidos políticos y el Estado, concertar un programa para el corto, para el mediano y para el largo plazo en la Argentina. No me conforma a mí la política focalizada. Yo reclamo como militante político del Frente de Todos que haya una mirada integral de la Argentina y fundamentalmente políticas heterodoxas contracíclicas que contengan a la sociedad desde el lugar que hay que contenerla. Claro, ahí digamos, a ver, hay un planteo que me parece que hay que hacer, que es el siguiente: el gobierno no quiere dar el brazo a ceder. ¿En qué contexto? En un contexto donde tiene que reconocer una situación de real emergencia en este sentido. Digo, hoy hay miles de familias en la Argentina que no alcanzan con los recursos que tienen a pagar una canasta básica. De hecho, hasta las jubilaciones han quedado en gran medida por debajo de la línea de pobreza. Entonces, en ese contexto uno entiende que el gobierno está jugando quizás otro partido, ¿no? Quizás haya que evaluar eso. Te invito a compartir el siguiente informe. Vale. Lo vemos. Quiero referirme a estas semanas. Esta semana los argentinos estamos viviendo momentos de preocupación. Y más que nunca es importante que tengamos presente que la educación es lo que hizo, es lo que hace y lo que hará crecer a la Argentina. Consecuencias económicas. Otra vez aumentando. En la Argentina está creciendo el problema de la indigencia. pero ya no es que están creciendo los indigentes clásicos, está creciendo el hambre en general, incluso en gente con trabajo formal. ¿Alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria? Porque parece que en Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre, y eso es mentira. Cuando el gobierno actual asumió el poder, la Argentina tenía una deuda que representaba el 38% del Producto Bruto. Y hoy tenemos más del 100% del producto afectado. Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente. Nosotros no advertimos lo suficientemente a tiempo el gran sacrificio que estaba haciendo nuestra clase media. La gente no vota presidentes para que le echen la culpa a otros o que se excusen. La gente vota presidentes para que solucionen los problemas. Yo creo que fue esa clase media la que el 11 de agosto nos quiso dar un tirón de orejas y se quedó con la oreja en la mano. Ahora llegó una frase que es: muy bien, hicieron obras, pero el cemento no se come y la gente les pasó la factura del ajuste. La gente le pasó la factura del ajuste porque se tuvo que bancar todo el ajuste de la clase media. Que me incluyo, yo la verdad estoy... yo en este gobierno terminé de arruinarme. Nos quiso dar un tirón de orejas y se quedó con la oreja en la mano. Estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje. Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que ella no está bien, que es una persona, hablando de realidad, que niega la realidad. Estamos convencidos de que la elección no sucedió. Primero el temor de la gente tiene miedo a perder su trabajo. Esto es claro, la gente está con mucho miedo a perder su trabajo. Sí, si tuviera que definirlo sería como eso, ¿no? Como un caos en el cual se han perdido cosas que yo creía que no íbamos a volverlas a vivir. Encontré en Pedro Sánchez en alguien que piensa muy parecido a lo que nosotros pensamos, y lo mismo me pasó con Costa, que ha hecho una experiencia en Portugal muy pero muy parecida a la que hicimos nosotros en el 2003. ¿Puede volver a pasar eso aquí en el país en caso de que sean elegidos? Bueno, es lo que le estamos proponiendo a los argentinos, no volver al pasado, sino a partir de los problemas que hoy tenemos, asumir aquella experiencia que creo que fue buena y ver cómo encaramos el futuro todos juntos para salir adelante. Consecuencias económicas. Otra vez aumentó esto. Bueno, los problemas, el futuro. Cristina Fernández de Kirchner decía la inseguridad, de tener la sensación de que puedes perder tu trabajo,
o no conseguirlo directamente. Digo, eso es parte constitutiva de algo, de un cuadro de situación que el gobierno parece no ver. Sí, claro. Estamos frente a una democracia elitista, un gobierno de las corporaciones que constituyó una democracia elitista, un presidente que cree que las personas caen en la educación pública porque les fue mal en la vida. ¿Qué hay que construir? Hay que construir una democracia social, un gobierno de la política y de la gente que busque fundamentalmente el horizonte de la igualdad. Nosotros militamos para construir una sociedad completamente distinta, que está basada sobre la ética de la solidaridad, que entiende que la concertación es un método, pero fundamentalmente que lo que busca es reequilibrar las cargas del ajuste y del esfuerzo. O sea, yo espero, viste, que los sectores más acomodados de la sociedad hagan un esfuerzo mayor y no que sean los sectores populares los que le pongan el hombro al ajuste y los que le pongan el hombro al presidente. Esto es una vergüenza. Hay una concepción ética atrás de la mirada de Macri y hay una concepción ética completamente distinta atrás de nuestra mirada. Nosotros entendemos que la democracia se legitima a partir de la autonomía de la política, independientemente de las presiones de las corporaciones por un lado, y de un sentido social que tiene que impregnar cada una de las decisiones de gobierno, cosa que este gobierno no tiene. Le voy a pedir una definición a Edgardo de Petri, que ya está con nosotros, ustedes lo conocen, dirigente, candidato a intendente de Lanús por el Frente de Todos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, recién decía Santoro que los sectores populares son los que están pagando esta política económica, que se transforma en una situación social realmente desesperante. Sí, porque es lo que vino a ser el macrismo. Evidentemente ellos vinieron a bajar salarios, vinieron a bajar jubilaciones, vinieron a hacer el ajuste sobre el trabajo de los argentinos. En Lanús, por ejemplo, la desocupación pasó del 6 al 12% en estos 4 años. Los jubilados han perdido con la mal llamada reforma previsional un ingreso por año. Los salarios han caído casi un 30%. Y cuando vemos el ajuste en hospitales, como el Levita hoy estaba inundado, yo vi un poco que está inundado, no hay gasas, no hay medicamentos. Aparecieron enfermedades que hace 18 años estaban desaparecidas, la sífilis, el sarampión, la tuberculosis. En las escuelas sabemos que los que ¿Y eso van... por qué? Porque por falta de vacunación. Claro, porque por ejemplo, en el tema tenemos un problema en salud mental, por ejemplo, en el tema de adicción. Vidal desfinanció los programas vinculados a la recuperación de los pibes. Van con un esfuerzo enorme, los profesionales tratan de contener a la familia, pero la familia no tiene ni para pagar la SUBE. Nos cuentan que los médicos a veces le pagan la SUBE a los pacientes y no hay remedio, no hay cómo seguir después del tratamiento. Viene una vez y después cómo lo seguimos, porque es un recurso importante. Entonces, me parece que acá yo creo que el gobierno tiene que decir quiénes son los que fugan. Estaría importante que supiéramos los argentinos quiénes fugan, porque acá no es cierto que todos pagamos la crisis de la misma manera. Acá los que pagamos son los trabajadores, los jubilados, los sectores populares, los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos productores, los sectores del comercio, ¿no? Con el tarifazo, con al agua, la luz, el gas, la tasa de interés al 120%, la recesión, porque como no hay un mango, la verdad, no hay un mango. Yo no sé en qué país viven. No solamente no hay changas en los barrios, antes pintaban, alguien que levantaba una pared, compraba... No hay... El trabajador hoy llega a los primeros 15 días del mes, porque la carne está a 250 pesos. Bueno, Lanús es un sector, es un distrito industrial, ¿no? Y bueno, nosotros venimos perdiendo empresas emblemáticas. Bueno, yo lo reitero, pero bueno, sí, tenemos empresas como la Ex Nidera, que exportaba a Brasil, a Estados Unidos, cerró 300 trabajadores en la calle. Por ponerte un ejemplo, en otro lado cierran todos los días negocios porque hay una recesión que no permite sostener el precio de los alquileres, el precio de las tarifas. Entonces digo, la industria es por eso el conurbano no tiene lugar en el modelo macrista. Es más, el intendente Grindetti dice que vamos a estar bien porque Vaca Muerta está exportando petróleo, porque el turismo ha crecido y porque la soja mejoró su rentabilidad. Pero ahí en Lanús no hay ni soja, ni petróleo, ni turismo. Entonces, nosotros necesitamos volver a poner el eje en el país industrial, el país de pleno empleo, y eso es salario. Eso es salario de los trabajadores, eso es consumo, eso es un Estado que se hace cargo de promover ese proyecto de desarrollo, integrar a todos los sectores a que sea equitativo el esfuerzo y también los beneficios. Entonces, me parece que lo que pasó en la elección, yo creo, fue... Estamos como en el 2001, estamos como socialmente hablando, estamos como en el 2001. Ve que es la misma situación. Y lo que pasó, en vez del estallido, fue la elección. La elección canalizó, porque hay una esperanza de nuestra gente que dice, no queremos forzar ni crisis institucional,
no queremos forzar más conflictos, por eso me parece muy prudente que el movimiento obrero esté tratando de encontrar respuestas, que los movimientos sociales estén tratando de encontrar respuestas, que el Parlamento, donde vayan los gobernadores, vayan los intendentes, bueno, hagamos funcionar la democracia, la institucionalidad, porque hay un gobierno que está, para mí está knockout, o sea, no alcanza a reaccionar y no entiende, yo creo que, o está perdido en la... No tiene ideas. No tiene ideas de que se le rompió, digamos, lo que lo protegía, que eran los medios. Santoro. No, ahí estás viendo un dirigente social que sabe lo que le pasa a su pueblo. Pero se puede hacer lo que plantea De Petris, supuesto, se puede hacer una política inclusiva. ¿Cómo no se va a poder? Nosotros hablamos de una suerte de heterodoxia responsable, porque también somos conscientes que el deterioro socioeconómico y financiero de la Argentina nos va a limitar los instrumentos y la capacidad de acción sobre la realidad. Ahora, lo que hay que cambiar del primer día es la política y la mirada del país. O sea, a Macri no es que las cosas le salieron mal porque no le encontró la vuelta a la economía. Como dice De Petris, vinieron a hacer esto, vinieron a bajar salario y achicar el gasto público y a poner todo en función de la especulación financiera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Heterodoxia responsable, inyectarle dinero en los extremos de la vida, en la niñez y la tercera edad, que son los sectores que no pueden esperar más. Porque cuando vos ves quiénes son los pobres, los chicos. ¿Quiénes son los que no pueden llegar los más vulnerables? Los más vulnerables. Sí. Y después creo que obviamente hay que tener una mirada estratégica sobre la Argentina. La Argentina necesita un plan estratégico. Un plan estratégico que defina cómo agregar valor, cómo armar cadenas productivas, cómo integrarse regionalmente. Es muy importante también la revinculación entre el mundo del trabajo y el sector privado. O sea, la Argentina, este gobierno se la pasó hablando de diálogo, Julián, ¿te acordás? El diálogo es importante, el diálogo. No convocaron ninguna mesa de diálogo. Sí, hubo muchos intentos, pero quedó a mitad de camino. Nosotros, es cierto que el país industrial, solidario y soberano, del que tantas veces nos habló Cristina, es difícil de construir en este contexto. Ahora, vos lo que tenés que tener es decisión política, porque si no, no lo vas a construir nunca. Yo estoy seguro que Alberto Fernández, cuando sea presidente, desde el primer día, va a poner a todo su gobierno y a todo su espacio político a trabajar en la construcción del empleo y de la confianza para que vengan las inversiones. Vamos a compartir una definición. Ustedes saben que hace minutos nada más estuvo Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, en el programa de Joaquín Morales Solá. Esto fue hace minutos nada más. Tenemos algunas definiciones de él, por ejemplo esta, a propósito del hambre en la Argentina. El hambre, Joaquín. Y que todos lo miremos y lo analicemos como un dato estadístico y no nos ocupemos como sociedad a terminar y ayudar a terminar con el hambre, a combatir el hambre. Es inadmisible, ese es el contrato que tenemos que firmar entre todos. Ponernos todos, nos enorgullecemos de que podemos darle de comer a 400 millones de habitantes del mundo y no podemos resolver el hambre de 15 millones de gente pobre en la Argentina. ¿Y a qué se debe? ¿Dónde está el déficit para que eso no se llegue? Es que yo creo que hay un problema de concentración, hay un problema de intereses, y hay un problema de descuido, de falta de políticas que armonicen los intereses del conjunto detrás de este objetivo. Y eso tenemos que hacerlo, y debe ser prioridad. Están declarando la emergencia alimentaria. Es un tema que lo que estamos discutiendo es si le damos más recursos para seguir con el asistencialismo del hambre, y está bien, porque es un problema, es una tragedia. Sí, hay que comer todos los días. Claro, es una tragedia argentina. Ahora, lo que nosotros tenemos que poner es un sistema que sea inclusive que vaya más allá de un partido político o de un gobierno. No podemos vivir en paz con nuestras conciencias pensando que en el siglo XXI, en el mismo país que se enorgullece de poder dar de comer a 400 millones de personas, no le pueden dar de comer a 15. Bueno, es un planteo, digo, no solamente sensato, que en realidad es mucho decir para algunos referentes de la política, no es el caso de Alberto Fernández, por supuesto, ¿no? Me estoy refiriendo a otros referentes que vamos a estar compartiendo, porque hay gente que lo rechaza, hay dirigentes políticos que rechazan que en la Argentina hay una emergencia alimentaria, ¿no? Pero Alberto Fernández hacía una diferencia importante que vos me estabas marcando. Claro, la diferencia entre las políticas focalizadas, que son las que se necesitan para resolver la emergencia, la urgencia, y las políticas de fondo, que son las que evitan... Pero una cosa, Juli, cuando Cristina habla de un nuevo contrato social ciudadano, habla de esto. Habla de construir un consenso en la sociedad alrededor de algunas ideas básicas. Por ejemplo, en la Argentina, que es un país rico y desigual, no pobre, no hay margen para que la sociedad tolere que haya personas que se mueran de hambre. Eso es un nuevo contrato social, no una reforma constitucional. No una reforma constitucional. Es decir, bueno, ¿sobre qué valores organizamos la sociedad, la política y la economía? De Petri. Yo creo que sentido común, digamos, ¿no? Sentido común. Primero, me parece el precio de los alimentos.
¿no? El precio de las tarifas. Bueno, ahí vamos a empezar a ahorrar, ahí vamos a fortalecer el salario. No puede ser que la carne valga 250 pesos el kilo. No puede ser que te llegue una boleta de gas de 5.000 pesos. Porque entonces ese trabajador o ese sector que trabaja aún en la changa, en vez de destinar ese dinero al gas, a la luz o al agua, lo va a destinar al alimento. Entonces, primero la emergencia. El que tiene hambre hay que darle de comer. No podemos esperar que se reactive la economía a las tasas, al 2%, al 3%. Aparte, el rol del Estado. Vos fíjate, el municipio de Lanús está endeudado en casi 800 millones de pesos y tiene casi 3.000 millones o 4.000 que pagar de intereses. Por ejemplo, Grindetti toma un crédito de 150 millones de pesos, devuelve 350, 200 millones de pesos. Ahora, para luminarias lo hizo. Ahora, tenemos una empresa que fabrica luminarias en Lanús. ¿Por qué con ese dinero no comprás la luminaria en Lanús? Favorecer los empresarios de Lanús, los trabajadores de Lanús, y el rol del Estado es fortalecer la producción nacional. Increíble. No, ¿qué hace? Lo importa de China. ¿Y quién hace el negocio financiero? Filco. ¿Y quién es Filco? La familia Blanco Villegas. Entonces, esto es un escándalo por donde se lo mire. Entonces, y ahí también se resuelve la emergencia alimentaria. Cuando vos ves un Estado que crea valor, que crea trabajo, que crea empleo, y se hace cargo del trabajo de los argentinos y también de los que más sufren, hasta que no recuperemos, porque nadie quiere comer en un comedor. Entonces, nadie quiere vivir de un plan social. Pero mientras tanto, en la emergencia, hay que fortalecer el comedor comunitario y hay que fortalecer los trabajos de la economía social, la economía comunitaria, la asociativa, donde el Estado tiene un rol y la sociedad también. Porque la Gracias sociedad, a Dios que hay movimientos sociales y CGT. Sí, obviamente. Y que hay asignación universal por hijo. Sí, que haya asignación universal por hijo y que hubo moratoria previsional que nos permitió a nosotros integrar a millones de compatriotas que hoy estaríamos en una situación realmente calamitosa. A ver, sí. No, coincido. A ver, siempre lo que dice de Petri, bueno, es la diferencia entre un dirigente que conoce su territorio y un dirigente que vive en un country. El problema que tenés es que al presidente lo rodean un montón de personajes que viven en un microclima. Por eso tienen esa mirada clasista de la política. Hay un divorcio de la realidad. Digo, ha pasado en el poder, estoy recordando la gestión de Fernando de la Rúa, por ejemplo, que en algún momento se esperaba una reacción y no había reacción. Entonces uno decía, bueno, está fallando algo, no hay, o quienes lo rodean no tienen, o el verdadero pulso de lo que está pasando en la sociedad. Pero mirá vos qué disociado que está el presidente de la realidad, que hizo campaña diciendo que iba a bajar las jubilaciones y que iba a seguir profundizando el camino del ajuste. O sea, cualquier país del mundo, vos analizás los discursos antes de las PASO, de las elecciones nuestras, y no lo pueden creer. El presidente, o sea, todos los indicadores de la economía eran rojos, negativos, se caía la industria, el comercio, la construcción, el consumo, todo. Y el presidente le ponía en un micrófono y decía, cuando nosotros ganemos vamos a ir por el mismo camino, vamos a ir a dirección más profunda y más rápido. A ver, compartimos otra definición hace instantes nada más de Alberto Fernández, en este caso también la entrevista de Joaquín Morales Solá. No tenía un programa, pero tenía reglas que respetábamos. No, eran las famosas 5 reglas. Todo lo que hacíamos en economía tenía que preservar el déficit fiscal, el superávit fiscal, perdón, tenía que lograr el equilibrio fiscal, tenía que lograr el superávit comercial, tenía que favorecer la acumulación de reservas, teníamos que tener un dólar competitivo para que la producción argentina se pueda vender en el mundo y teníamos que desendeudarnos. A esas 5 reglas tenemos que agregarle una sexta. Todo lo que hagamos tiene que contener y hacer bajar la inflación. Entonces, sobre esta base, todo lo que hagamos va a estar regido por estas 6 reglas. Absolutamente. Porque es el escenario que nos toca hoy en día. Ahora, yo comenté que lo primero que tenemos que hacer es, en términos futbolísticos, parar la pelota. Parar la pelota quiere decir ponernos de acuerdo entre todos para que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique un aumento de la inflación. Una convocatoria así. Exactamente, a todos los sectores. A los sectores. Yo estoy viajando, espero mañana poder hablar con el presidente de la UIA y estoy viajando el miércoles a Tucumán para asumir allí un compromiso expreso con la industria. Para mí la industria es central en la Argentina del futuro. Hay que volver a ponerla en marcha, hay que volver a revivirla. Tiene que ser la generadora de fuentes de trabajo que la Argentina necesita. Y tengo que hacer un acuerdo con los industriales, y tengo que hacer un acuerdo con el campo, y tengo que hacer un acuerdo con los que trabajan. Bueno, a ver, creo yo que se está avanzando en el diseño de una política que es mucho más detallada que antes. Una vez preguntaba a los referentes políticos, bueno, ¿qué hay que hacer?
y parecía como que, bueno, no sabemos bien con qué nos vamos a encontrar. Ahora va avanzando el tiempo, yo creo que ya la presunción de con qué se va a encontrar la oposición política, si eventualmente accede al poder, me parece que va quedando un poco más claro. No es un escenario que sea optimista, es más una distopía, ¿no? Trayendo elementos sensibles realmente, y digo, en ese sentido, da la sensación de que hay que incorporar, ¿no? Hay que incorporar una negociación, hay que incorporar salarios en alza. Sí, es lo que te decía recién, una heterodoxia responsable, sí, ¿no? Es estabilizar la economía y al mismo tiempo hacerla expandir, sin que entren en colisión los dos intereses que muchas veces pueden resultar contradictorios, ¿no? Porque la Argentina está frente a una situación inédita, que es una estanflación con endeudamiento externo. O sea, tenés problema de inflación y además de desempleo, no pasa en ningún lugar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la concertación es el método. Habrá distintos niveles de concertación. Está claro que este desastre lo tenemos que resolver entre todos los argentinos. No hace falta poner un presidente que nos resuelva todo. Ojalá, como dijo Pepe Mujica, ¿no? O sea, un mandrake. Mandrake. No. Hace falta un presidente como Alberto Fernández, responsable, calmo, que sabe cómo funciona el mundo, que entiende cuáles son las prioridades, que escucha a los distintos sectores, pero que toma decisiones en función del interés general. Lo que ocurrió en la Argentina, Julián, fue que hubo un presidente que fue cooptado por las corporaciones y cooptaron el Estado por las corporaciones. O sea, no solamente Macri estaba influenciado por los intereses de los tipos que lo pusieron, sino que además puso a los gerentes de esas empresas al frente de su equivalente en el Estado. Entonces era obvio que esto iba a terminar así. Para adelante se necesita una política de concertación, un horizonte claro, que para mí es la democracia social. Hablaba Perón, hablaba Alfonsín de la democracia social, la democracia con justicia social. Hay que buscar la posibilidad de generar valor a partir de un plan estratégico que piensa la Argentina en términos de un modelo productivo sustentable en el tiempo, que tenga a la industria en el centro del debate, porque es lo que más genera empleo. Y fundamentalmente lo que hay que hacer, me parece que esto es el desafío para adelante, es garantizar que en el recorrido la gente que tiene mayor capacidad contributiva ponga el hombro y haya un consenso social que como sociedad necesitamos, a partir de una ética de la solidaridad, ayudar a los que están excluidos y a los que están más postergados, porque esa es la verdadera deuda pendiente de la democracia. Es garantizar que haya una sociedad donde haya equilibrio, donde haya la menor distancia entre las clases posible y fundamentalmente donde se busque siempre un horizonte de igualdad. De Petri, a ver, quiero preguntarle por la campaña, ¿no? Que se viene, bueno, ya se inició, se viene desarrollando. Bueno, Grindetti está escondiendo a Macri, obviamente. Ahora se hizo casi un partido vecinalista. Nosotros vamos a seguir trabajando. Yo creo que, como dijo Leandro, hay que convocar a todos los sectores. Ya no es una cuestión electoral, es convocar al sector industrial, que en Lanús es importante, y tenemos que volverlo a poner a Lanús como parte del corazón industrial del Gran Buenos Aires. Ahí tengo una tarea enorme con Jorge Ferrarés, el intendente de Avellaneda, con Martín Insaurralde, de Loma de Zamora, y tenemos que volver a tener una reactivación fuerte en nuestra parte productiva. Lo primero es dejar y parar el cierre de empresas, porque esto va aumentando la crisis social. Después la emergencia alimentaria. Tenemos que trabajar rápidamente, esperemos que la voten los diputados nacionales, sino la primera tarea nuestra es la emergencia alimentaria. Y discutir ideas. ¿Cómo se está desarrollando la campaña? Bueno, ahí tenemos una campaña sucia, digamos, ¿no? Violenta. A mí me acusó Grindetti que voy a hacer en el Parque Eva Perón, que es el parque verde más importante de la ciudad, donde van miles de familias, de que yo voy a hacer ahí 250 viviendas sociales. Claro, falso, una falsedad total. Intenta captar un voto más, un voto menos, en vez de discutir los problemas que tiene Lanús, que son estos que estamos denunciando. Nosotros vamos a hacer la vivienda donde no las hace. Vamos a hacerla en Villa Jardín, que tenía que hacer 1000 viviendas y no las hizo. Prefiero hacer un puente, Grindetti. Claro, va directo los autos a la empresa que era de Macri, ¿no? Que era en sociedad de el tema de los peajes. Nosotros vamos a hacer las viviendas en Jardín y vamos a hacer las viviendas en la maquinita, donde nos comprometimos con los vecinos, que son proyectos de vivienda que tanta necesidad le hacen falta a nuestra gente. No solamente para tener un derecho a la vivienda, sino para crear valor, para crear trabajo, que es la gran discusión. Y le digo al intendente que nos convoque a discutir en el Consejo Deliberante, donde se discute la institucionalidad más importante del distrito, y nosotros vamos a ayudar, porque queremos resolver. Por encima de la cuestión electoral está el sufrimiento de la gente, que está muy mal, producto de las políticas de Macri, de Vidal y de Grindetti. Ricardo de Petri, muchas gracias. Leandro Santoro, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a vos. Compartimos el siguiente informe. Definimos poner un límite a la volatilidad en el mercado de cambio, con el objetivo final de proteger la estabilidad cambiaria. Ustedes saben que son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado. Septiembre, octubre y noviembre va a ser medido no por el nivel de actividad y la tasa de inflación, sino
si puede mantener bajo control tres cosas: la cuestión de la deuda, la cuestión cambiaria y la cuestión bancaria y los depósitos. ¿Sí, cuánto da la inflación? Que de cualquier cosa. ¿A quién carajo le importa la inflación? En la transición. De nada sirve la trayectoria, el prestigio, la construcción, que yo hace 25 años que trabajo economista, si no lo puedo usar para el país en este momento. Y como te digo, tenemos que sumar todos, y si sale mal, bueno, valió la pena igual. Los chicos ya no comen, ya no toman su leche diario. Lo que comían antes mis hijos ahora ya no comen, ahora comemos fideo y arroz. Ya no toman su leche como antes. Yo creo que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria. Porque parece que en Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre, y eso es mentira. Los niños están muriendo de desnutrición, de tuberculosis, y nadie dice nada. Nosotros consideramos que esta situación social está construida y armada por quienes quieren llevarnos a una situación extrema. La gente se está muriendo de hambre y nadie dice nada. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que repartirle comida a los movimientos sociales? ¿Que hay que darle más plata a Juan Graboy? No entiendo qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria. Parece más un eslogan de campaña. Hay un cierto desprecio desde Cambiemos hacia aquel que prioriza la comida y no el asfalto, ¿no? Hay como una cierta bronca. Es falta que dijeran, encima que les damos algo a estos cabezas, no nos votan. Ellos creen que la comida puede llegar a ser algo secundario. Hay expresiones y visiones de la izquierda dura que son muy complejas, muy peligrosas, ¿sí? Atrasan 70 años. Estos pibes quieren hacer la revolución cubana. Hace como 3 años estamos así. Estamos, poco a poco fue empeorando la situación, nos quedamos sin trabajo, nos quedamos después sin changas, y ahora solo nos queda el comedor, pero los otros lo que pedimos es trabajo. Estos pibes quieren hacer la revolución cubana. Forman parte de espacios dirigidos a conmocionar el espacio público, a ayudar un poco a debilitar más al gobierno. El gobierno le ha dado todo a esta gente, todo. Que no labura para siempre. Principalmente estamos acá por un tema de que no tenemos trabajo, estamos realmente viviendo un momento muy difícil. ¿No hay un sector que está protestando también porque falta empleo, porque hay crisis? No es solamente una provocación de kirchnerismo. Bueno, protestan desde el primer día que empezó. Este año no pude conseguir laburo. Están paradas las changas y no alcanza la plata y todo el mundo debe. Si vos vas a las 3 de la tarde a un barrio, vas a ver gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer. Eso quiere decir que no hay changa. La pobreza es un plan social y además casista, plomero, carpintero, alguien que hace changa. Soy carpintero, trabajo en obra y me es imposible conseguir trabajo. Estamos pasando momentos muy complicados. Mira, vengo de charlar con varios negocios y me quedé muy preocupada. Todo lo que yo puedo hacer de la provincia ya lo hice. No tengo más herramientas. Yo puedo hacer de la provincia ya lo hice. No tengo más herramientas. Todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho. Los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro. Estamos muriendo de hambre. La volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos. Nos estamos volando todos. Bueno, ahí, ¿no? Los problemas de la economía al rojo vivo, obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque hay un sector del gobierno que presta atención a lo que está pasando, pero hay otro sector, que es el que habitualmente hace las declaraciones, que lo que dice es que la situación está creada, que está armada, que tiene una connotación electoral. Estamos, bueno, mesa de economistas, en este caso, Mariano Kestelboim, Alejandro Roa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Julián, ¿cómo andás? Bueno, a ver, hay una situación social muy compleja, pero también hay una situación financiera y económica realmente, digo, desde todo punto de vista, que todavía no da certidumbre sobre qué es lo que va a pasar en las próximas semanas y meses. ¿Cuáles son los componentes centrales de esto? Yo podría mencionarles inflación, dólar, el control de capitales, digo, ¿cuál es el escenario que ustedes están viendo? La verdad que es difícil hablar después de lo que vimos, ¿no? Porque hablar de los temas financieros, sí, después que el gobierno pareciera emperrado
en defender el núcleo duro, el discurso económico, el discurso político es defender ese 30% y parece no querer avanzar más, parece que se está diluyendo tal vez el núcleo de ese 30%. Si no, no se entiende esta situación donde priorizan esconder los problemas. Si no, nos estaría discutiendo hoy la emergencia alimentaria, si no fuera real lo que está pasando. Y la verdad que no puede no ser real con los niveles de inflación que existen en la Argentina, 55% en el año, con Changüí, que puede ser más. Entonces, por supuesto que la economía está estropeada en la macroeconomía. Por supuesto que hace 2 años y medio que la economía entró en una vorágine de que sabíamos todo que la burbuja, la tercera burbuja del neoliberalismo iba a explotar, bueno, y terminó con las elecciones, creo que lo decía Edgardo de Petri, ¿no? Un poco lo que fue en el 2001 la no presencia del Fondo Monetario Internacional en el año 2001, que detonó la crisis, ahora me parece que blanquea la situación económica, lo que pasó en las elecciones, donde parece que la gente, a contrario censo de lo del mercado, no le creyó al gobierno porque sabía que estaba sufriendo esta situación que hoy vemos, y hoy por hoy lo que tenemos es esta externalización de la crisis, que la verdad que los números financieros, supongamos, ahora podemos hablar un poquito de lo que pasó la semana pasada después de las restricciones cambiarias, puede ser que haya tenido una tregua el gobierno con el mercado, pero la verdad que esa tregua no va a durar mucho. Kestelboim. Sí, yo creo que el gobierno está interviniendo muy fuertemente en el mercado financiero, fijando una tasa de interés anticapitalista. Ese 86% es increíble. Los analistas del sector privado que siempre subestiman la inflación, en el REM, o sea, en la encuesta del Banco Central, respondieron que esperan que la inflación en 2019 sea del 55%. Y la tasa hoy es del 86%. Más de 30 puntos por no hacer absolutamente nada, porque el Banco Central siempre cumplió con sus compromisos de deuda, y estas son tasas que les paga solamente a los bancos y que por supuesto los bancos también trasladan a las empresas y ahorristas. Entonces, en este contexto es muy difícil una inversión productiva, tasas de interés usurarias, exorbitantes, que impiden cualquier tipo de actividad productiva, y al mismo tiempo quien tiene un poco de capital va a elegir obviamente ese rendimiento financiero, también con tarifas muy altas, permitiendo el ingreso irrestricto de bienes importados a cualquier costo, desinteresados de las barreras de protección comercial que aplica y que permite aplicar la Organización Mundial del Comercio, un contexto internacional donde crece el proteccionismo, el gobierno nacional se abre a la competencia internacional de forma burda, dejando que aumenten los precios de los alimentos de cualquier forma, de los remedios, tarifas, todo lo que en la canasta básica es insustituible es lo que más aumenta. Ahora, muy tarde, decidieron bajar el IVA al 0% y muchas veces queda en el medio de la cadena de comercialización, por un lado, y por el otro lado hay comercios minoristas que son monotributistas que no lo reciben ese beneficio y se concentra más la economía. Con lo cual, bueno, vamos a seguir viendo esta precarización del mercado laboral y la desigualdad distributiva. A propósito de lo que ustedes mencionaban, el modelo económico, la definición de Alberto Fernández de hace algunos minutos nada más. Una vez me dijo Astori, siendo ministro el ministro uruguayo. El ministro de Economía uruguayo, en la primera época, con Tabaré. Y él me decía que manejar el Ministerio de Economía de nuestros países es como manejar un taller mecánico. Puede venir 2 autos con un problema de carburación, pero para desarmar un carburador hace falta una llave de 4 pulgadas y para desarmar el otro una llave de 10. No siempre se desarman los carburadores con la llave de 4 pulgadas. ¿Qué me decía Astori con esto? Que en verdad no hay una regla para resolver los problemas de nuestras economías. Que hay momentos en que hay que ser liberal y que hay momentos en que hay que ser más heterodoxo, más keynesiano si quiere, y que así se va llevando adelante la economía de los países. Y a mí me quedó grabado eso, yo no soy un economista, yo soy alguien que trata de entender y algo de economía sabe, pero no soy un economista. Y a mí esa idea para mí fue muy ejemplificadora de cómo debemos pensar la economía, sin dogmas. Miren, por dogmas hicieron el estrago que hicieron. Esto es lo que nos pasó.
creyeron que había que combatir la inflación sobre la base de bajar el consumo, porque bajando el consumo se bajaba la demanda y bajando la demanda se atacaban los precios. Nunca pasó eso, Joaquín. Nunca pasó. Y hasta el día de hoy siguen hablando de que el problema inflacionario en Argentina es un problema monetario. No emiten. Gastaron miles de millones de pesos y de dólares en las LELIQs, en las LEVAX primero y en las LELIQs, tratando de secar la plaza de dinero. Hicieron caer el salario real y las jubilaciones un 20%. Destruyeron el consumo en Argentina. ¿Bajó la inflación? Bueno, un diagnóstico durísimo. Roba. No, primero parece que no sabe poco de economía Alberto Fernández, por lo menos la expresa muy bien en términos de que el gobierno no conoce cómo funciona la economía argentina, no conoce cómo es la formación de precios en la Argentina, porque, lo que decía recién Alberto Fernández, en lugar de estar analizando la formación de precios vía costos, que es lo que sucede en la Argentina, si vos devaluás el dólar, lo llevás de 9 pesos a 60 pesos en 3 años y medio, por supuesto que la inflación se te va a disparar. Si dolarizás las tarifas, si los peajes los dolarizás, si los combustibles los dolarizás, bueno, la inflación la vas a tener como la tenemos hoy, ¿no? Más del 55%. Por supuesto que si haces eso y te cae el salario, la economía se va a estancar. Por eso, salir de este atolladero es una decisión política que el gobierno no tiene. ¿Cuál es? Aumentar los salarios del sector privado en la medida que el sector empresario lo puede hacer, y lo que no lo puede hacer el privado, como decía recién Alberto Fernández, heterodoxamente a partir de la inversión, el gasto público. ¿Para qué? Porque es imposible que vengan inversiones a la Argentina con una economía que se está cayendo. Es imposible que encender la oferta si primero no se enciende la demanda. Entonces, lo que tenemos que hacer a partir del 10 de diciembre es encender la demanda a partir de la mejora salarial, de la mejora de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno habla del fracaso del modelo económico de Macri, ¿dónde lo puedes ver? ¿Dónde lo puedes palpar? Si una familia tiene que elegir entre comprar medicamentos, comer, y no llega a fin de mes, aún con esa dificultad, es que el modelo económico fracasó. Entonces hay que volver a que las familias lleguen a fin de mes, porque lo que no consumen, lo que tienen que consumir y hoy ni les alcanza para los alimentos, lo tienen que destinar a otros bienes. Por eso, primero hay que encender la demanda, como decía recién Alberto Fernández, y eso va a permitir aumentar la oferta de bienes, que es encender la economía, y no te digo que es fácil, pero es una decisión política empezar a abrir las persianas de las fábricas. Hay una decisión política, desde Mariano Kestelboim, pregunto, ¿es posible, lo que marcaba hace unos instantes Alberto Fernández, sentar en una mesa a los empresarios, a los sindicatos, a los representantes de los trabajadores en definitiva, y tratar de gestionar algún tipo de recomposición salarial en el futuro? Por supuesto, pero yo creo que el gobierno no solamente tiene movimientos muy torpes, seguro que se equivocó muchísimo. Lo de las metas de inflación, nunca en la historia económica, desde que se emplean a principios de los 90, una economía con funcionarios se equivocó tanto, tan mal. Pero no es solamente torpeza. Fíjate los balances de los bancos, que son recopilados por el Banco Central y arma un informe de bancos que publica en su página web. Tuvieron, con una moneda nacional que perdió más de la mitad de su valor, en los últimos 12 meses duplicaron sus ganancias. Hay una decisión política de favorecer a determinados grupos de poder. También, como decía antes Alejandro, las empresas concesionarias, que son concesionarias de servicios públicos, como el de los peajes, empresas energéticas, que fijan tarifas exorbitantes y que no tienen como contrapartida inversiones, sino simplemente abuso de poder de mercado, lobby, capitalismo de amigos, y eso genera los perjuicios que estamos viendo ahora, porque eso es en detrimento de la actividad productiva, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores. Entonces, sí, por supuesto, hace falta hacer un acuerdo político amplio en el cual participen trabajadores, representantes de las pequeñas y medianas empresas y partidos de la oposición. De otra forma, sin un acuerdo consensuado y en el cual Argentina trace un camino hacia la expansión de sus capacidades productivas, muy difícil salir de esta situación, favoreciendo exclusivamente a sectores predatorios, porque los bancos no es que tuvieron esas ganancias extraordinarias por ofrecerle al mundo sus servicios. No,
por captar rentas de forma extraordinaria de la actividad productiva, sacándole a los trabajadores, a las familias y a las empresas. Entonces, lógicamente, en ese camino, la economía argentina ya chocó, como dijo antes también Alejandro, esta es la tercera vez que chocamos contra la misma piedra. Cuando la vimos venir, muchos de este lado lo anunciamos, esto iba a ser así, y tristemente la situación va a seguir empeorándose, porque las políticas económicas que se vienen aplicando tienen secuelas. Entonces, salir de esta situación va a costar. Pero, por supuesto, ya vimos la experiencia de los años anteriores, cómo Argentina reaccionó fuertemente. Les quiero pedir una definición de 1 minuto cada uno, que es el tiempo que nos queda, sobre las próximas semanas, ¿no? El gobierno viene de implementar un control de capitales, un control de cambio, en definitiva también, y uno intuye que el objetivo es tratar de traer cierta estabilidad. Ahora, de todas maneras, cuando revisamos los datos, las reservas siguen cayendo, los depósitos en dólares también siguen perdiendo nivel, por ahí se desaceleró un poco la salida de depósitos, pero digo, está vigente. ¿Qué es lo que se puede esperar para las próximas semanas? Mira, cuando vos tenés una economía donde la deuda hoy representa aproximadamente el 16-17% del presupuesto, si la deuda del Estado Nacional, si le sumás la LELIC son casi el 30 y pico % y no podés destinar recursos a otras áreas, bueno, la situación es que va a seguir empeorando. De cómo se deslice este escenario de crisis, bueno, va a depender mucho de lo que haga el gobierno. Parece que las últimas medidas que tomó las tomó al revés. Primero reperfiló la deuda y después puso un control de cambio, cuando tenía que haber sido al revés. Yo lo que sí creo es que entre todos la oposición, creo que lo decía recién también en el panel anterior, la oposición, los sindicatos, están haciendo un trabajo realmente de gran responsabilidad, porque necesitamos que esto se estabilice, aunque sea en este nivel tan bajo. Lo que creo, y lo decía recién, hay una posibilidad, hay una esperanza, creo que Alberto Fernández representa esa esperanza, por eso lo ha votado más del 50% de la población, y creo que en esa esperanza vamos a reconstituir ese país industrial. Argentina es uno de los 30 o 40 países que tienen industria en el mundo, que tienen aparte industria que está diversificada. No podemos desandar ese camino, lo que hay que profundizarlo y volver a tener industria, porque volver a tener industria es volver a tener salario y es tener un futuro para todos los argentinos. Yo creo que estamos en los últimos capítulos de esta serie nefasta del neoliberalismo de vuelta en la Argentina, y va a depender muchísimo del desembolso o no del Fondo Monetario Internacional, estos 5.400 millones de dólares que están prometidos, que yo creo que difícilmente vayan a llegar. Yo creo que no. Por todas las señales, tendrían que ya haber llegado la misión del Fondo Monetario, se debería estar aprobando ahora a mediados de septiembre, y eso parece que todavía falta mucho. Y bueno, es un tanque de oxígeno que necesita el modelo de valorización financiera para durar un poco más. Es una señal importante hacia los mercados para que las enormes tasas de interés que se están pagando puedan ser aprovechadas por estos jugadores que han hecho ganancias extraordinarias. Mariano Kesterborn y Alejandro Roa, muchísimas gracias. Gracias, Julián. Han sido muy amables. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.